Pues vámonos inmediato con nuestro invitado central. Definitivamente siempre es para nosotros importante contar aquí con figuras de la discusión política e institucional, también de los temas relacionados a nuestra democracia, y uno de los temas más importantes es nuestro sistema de partidos. Los partidos de oposición y muy esencialmente el Partido de la Liberación Dominicana ha decidido pues hacer un proceso interno importante, un relanzamiento, buscando volver a acompañar al pueblo dominicano dentro de sus luchas. Es importante en democracia la figura de la oposición. En los sistemas parlamentarios se le llama la leal oposición, por aquello de que es leal al pueblo o a la corona, y que tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer los señalamientos que cada situación pues merece. Así que definitivamente tener a Marchena, como todo el mundo le conoce, a Roberto Rodríguez Marchena con nosotros siempre es importante. No solo comunica bien las ideas, las esboza de una forma muy apropiada, sino también porque ha participado muy directamente en medio de este proceso de elección de nuevas autoridades de su partido, que no ha terminado todavía, que no ha culminado, del que todavía faltan algunos procesos que vamos a conocer hoy, así como su opinión sobre distintos temas de actualidad. Buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana, Marchena. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? Como tú bien dices, yo he tenido que renunciar a mi apellido Rodríguez. Sí. Rodríguez Marchena, porque no hay manera de que me digan Rodríguez. Aunque el Rodríguez en la Z está muy bien emparentado. Sí, eso me conviene, me conviene. Estoy vinculado al poder, ¿no? Exacto. Sí. Bien. Cuénteme. Marchena. Dígame. Marchena es un hombre que maneja... Marchena, te voy a decir así ya. No hay problema, yo sé que con cariño que tú lo dices, Rosendo. Un hombre que maneja la comunicación de Estado, reconocido como un estratega de la comunicación, y definitivamente así es. Entonces me gustaría comenzar esta participación tuya para que nos des una opinión sobre la base de tu experiencia de esto que está ocurriendo en el país ahora mismo. El gobierno inicia una labor de repatriación de haitianos. El presidente Luis Abinader asume el tema personalmente, toma una serie de decisiones, porque tenemos un gran problema con eso. Pero ahora resulta que casi desde el mismo gobierno y desde sectores aliados al gobierno comienzan a aparecer opiniones en el sentido contrario, prácticamente desalentando el tema de las deportaciones. Desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué opinión te merece a ti eso? ¿Qué mensaje manda estas contradicciones? Desde el principio, este tema se ha manejado muy mal comunicacionalmente, pero el mal manejo comunicacional se debe sobre todo a una mala estrategia diplomática. Porque recuerden ustedes que ante el tema de los flujos migratorios, la respuesta del gobierno fue escalar el conflicto, cuando en términos diplomáticos lo que se procura siempre es desescalar. Recuerden ustedes de que incluso se habló de envío de tropas por un conflicto con un río, con el agua de un río, pues se subió el tono, ¿verdad? Entonces ha habido un mal manejo en términos diplomáticos con el tema haitiano, porque con el tema haitiano tiene mucho que ver la comunidad internacional y sobre todo el error estratégico del gobierno dominicano de decir que no hay una solución dominicana al tema haitiano. En principio usted escucha esto y usted dice, tienes razón, porque que no hay una solución dominicana al tema haitiano implica que la República Dominicana no tiene que hacer sacrificios para resolver el tema haitiano. Eso es cierto, ¿no? Por ese lado es cierto. Pero la República Dominicana, por su condición insular típica de que comparte el territorio de la isla con otro país, sí tiene que involucrarse porque la situación en Haití afecta directamente a sus intereses. Lo afecta. Entonces, el flujo migratorio en Haití hacia la República Dominicana tiene mucho que ver con la situación en Haití. Y por otro lado, dentro del análisis del gobierno dominicano ha estado ausente la responsabilidad que deben tener las élites haitianas. Una cosa es el pueblo pobre, que por razones muy particulares dentro del territorio haitiano migra hacia la República Dominicana, y otra la responsabilidad de las élites haitianas, de las clases gobernantes en Haití.
Entonces yo creo que ha sido ese una de las grandes dificultades. Por otro lado, el gobierno ha cometido el error comunicacional de evitar blindar al propio presidente de la República. En términos comunicacionales siempre se evita poner al presidente en primera fila. ¿Qué pasa? El presidente de la República hace de su propio vocero, cuando debería tener y lo tiene, un portavoz del gobierno que sirve para proteger al presidente de la República, un canciller que tiene que llevar una vocería para proteger al presidente de la República. Entonces el presidente es que da la cara, por lo tanto su imagen se ve afectada. Y además, recordemos ahora que se habló de cifras de deportaciones, eso nunca se hace. Yo recuerdo en la comisión de estrategia que nosotros teníamos en el gobierno, cuando el director de migración nos traía las cifras de deportaciones, que hay cifras de deportaciones diarias, siempre se le dijo que esas cifras no eran necesariamente positivas comunicarlas públicamente, porque son siempre odiosas. Entonces usted no puede fijarse una meta de 10.000 deportaciones semanales. Eso es un error comunicacional. Usted puede decir, nosotros vamos a continuar las deportaciones, que si son deportaciones calientes, que si no lo son, pero usted no puede ponerse cifra. ¿Por qué? ¿Y por qué no 9.514? ¿Por qué no 8.516? O sea, se harán las deportaciones necesarias, pero no una cifra. Entonces, cuando usted se inventa una cifra para impactar comunicacionalmente, usted corre el riesgo de no cumplirlas, porque si usted hace 8.724, ya usted no cumplió las 10.000. Si usted hace 10.235, entonces se excedió. Entonces, esas cosas no se manejan de esa manera. Entonces, ha habido un manejo muy inexperto, porque no hay una articulación de los roles que tienen que jugar el presidente de la República, el canciller y un portavoz del gobierno. Yo no quiero ni escucharte. Ajá. Esa forma tan cuidadosa y delicada, precisamente es lo que falta en el manejo de este tema. El 26 de noviembre son 100 días. Va el PLD a hacer oposición, porque hasta ahora no está haciendo oposición. Algunas voces están hablando, pero oposición de temas fundamentales, ya así de frente, pudieran comenzar el 26 de noviembre. Yo pienso que más que el PLD hacer oposición, es la sociedad. Y se está sintiendo. Fíjense ustedes el brinco que ha dado digamos, el tratamiento de las acciones gubernamentales, que son acciones comunicacionales, en los medios de comunicación. O sea, en todos los medios de comunicación. Desde hace más de un mes, el gobierno está a la defensiva totalmente. Porque desde los medios de comunicación se están ventilando situaciones que son inaceptables para la población. Es decir, vamos de escándalo en escándalo, Y los medios de comunicación todos los días señalando, denunciando, aireando estas situaciones. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que tomó una serie de decisiones innecesarias, la reforma constitucional, disparatada como la reforma fiscal, pero que no solamente es disparatada, sino malintencionada, que a muchos sectores económicos, recuerdo la expresión de un gran empresario que decía, y voy a utilizar mis manos para expresar eso, ¿no? Decía, nosotros estábamos así con Luis, así. Con esta reforma fiscal o intento de reforma fiscal, se produjo esto. Emotivamente, emocionalmente. Hay una ruptura emocional del empresariado dominicano, de los empresarios dominicanos con el gobierno de Luis Abinader. Hay una ruptura. ¿Por qué? Porque se reveló una mala intención de parte. En lo que subyace en la reforma fiscal es un desamor al funcionamiento de la economía y de los intereses de los grandes y medianos empresarios de la República Dominicana. Entonces, todo ese movimiento ha comenzado a moverse, ¿no? Y lo que último se mueven, aunque sientan el dolor primero, son los más pobres.
Los primeros que se mueven son los más esclarecidos, los que tienen los grandes intereses. Y por supuesto los medios de comunicación cuyo oficio es estar pendiente de todo eso, ¿no? De auditar, de fiscalizar, de ver el curso de los acontecimientos. Entonces, lo que estamos viendo es una movilización de la sociedad. Ahora mismo estamos viviendo no una especie de España boba, pero una enorme incertidumbre que está causando gran preocupación en el empresariado. ¿Por qué? Porque quiero explicar lo siguiente. Cuando un gobierno presenta un proyecto y le es rechazado, tiene que inmediatamente crear una nueva esperanza o una nueva certidumbre. Y este gobierno lleva, desde que presentó y fracasó la reforma fiscal, en un espacio de incertidumbre. La banca se está preguntando, la gran empresa se está preguntando, los inversionistas, constructores, zona franca se están preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en República Dominicana? Entonces, todo eso dilatando capitales que están saliendo de República Dominicana. ¿Fuga de capitales? Fuga de capitales en el sentido de que tú no tienes certidumbre. O sea, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde me voy? Porque esto está incierto, no sabemos qué va a pasar. Porque ¿de dónde están saliendo? Hubo un error estratégico de parte del gobierno de anunciar la reforma constitucional primero que la reforma fiscal. Con toda la fuerza que le permitió atesorar con la codicia electoral de febrero y mayo, debieron aprovechar toda esa fuerza que ellos acumularon para gestionar la aprobación de una reforma fiscal, que nadie niega su importancia y su necesidad, pero no esa reforma fiscal. Necesitamos una nueva fiscalidad, que es muy distinto. Una cosa es que aquí te presento una reforma fiscal y otra cosa es que abordemos cuál sería la nueva fiscalidad que necesita la República Dominicana, que necesita ser construida entre todos y cuyo origen no es lo que necesita o lo que quiere el gobierno que se haga, sino lo que es posible. Una fiscalidad, una nueva fiscalidad, es un asunto, un hecho histórico en el que los actores que convergen se ponen de acuerdo. No es lo que usted desea. Yo escucho economistas decir que no tienen formación en economía política, que dicen, para hacer una reforma fiscal, lo que tenemos primero que saber es cuál es el país que queremos. Eso es pura ignorancia de economía política. Usted sabrá mucho de economía, pero de economía política no sabe nada. Porque usted, los procesos fiscales, los procesos de transformación, no los diseña a partir de un modelo ideal. De cuál es el país que queremos. Anótate ahí, 5 puentes, 14 carreteras, 18 túneles, tal cosa. Entonces ahora vamos a buscar el dinero. No, eso no es así. Sino cuáles son las posibilidades que te brinda la economía de recaudación, cuál es el dinamismo. Si proyectamos que podemos recaudar 10, ¿qué podríamos hacer dentro de nuestro diseño estratégico? ¿Verdad? Porque usted no puede desalentar la economía. Porque el propósito de recaudar no es usted tener dinero. El propósito de la recaudación es fortalecer la capacidad resolutiva del Estado a favor de unos sectores o de otros, lo que usted representa. Entonces, hubo un manejo equivocado. Entonces, ¿de qué le sirvió toda la codicia electoral de mayo? ¿De qué? Cuando fue derrotado en vistas públicas. Usted ha visto un absurdo. Si el país vive desconcertado, o sea, ustedes provocaron una codicia electoral tremenda para acumular un poder que no les hiciera necesario negociar con nadie. Y entonces, en vistas públicas les tumban la reforma fiscal. Roberto. Entonces, para terminar la pregunta, Susana, lo que estamos viendo es que hay una sociedad que se está moviendo. Que está preocupada. Esto no está funcionando, esto no se está gobernando de manera adecuada. Y el PLD tiene que insertarse en ese torrente y jugar su papel. ¿De qué? De acompañar, de sustanciar esa lucha, porque la gente dice, me está pasando algo, pero yo no sé por qué. El papel de los políticos, es explicarle el porqué de las cosas. Mira, a ti te está pasando eso, ¿tú sabes por qué? Por esto. Entonces nosotros planteamos que la solución posible, ¿verdad?, viable, que no provoca una fractura social, porque no vamos a hacer una revolución, sino lo que logramos es buscar una solución, es esta. Ese es nuestro papel, y en eso estamos. Pero para eso, Susana, tenemos que prepararnos. ¿Cuál es el problema que tenía el Partido de la Liberación Dominicana? Que ahora se nota, porque es partido en oposición, de que somos un partido ingobernable y fragmentado.
Le pasa al PRM igual, ¿eh? Lo que pasa es que cuando tú eres gobierno, por el hecho de estar en el gobierno, tú tienes una fuerza centrípeta que te aguanta, pero cuando tú sales de esa fuerza centrípeta se produce la fuerza centrífuga. Por eso renuncias, declaraciones insolentes de cualquier clase de persona, ¿verdad? También así. La fuerza del emperador es terrible. Es una fuerza fragmentada que estaba como un rompecabezas pero que no tenía cemento. Porque si tú no tienes formación política, si no hay planes de trabajo, ¿qué cohesiona a un grupo de hombres y mujeres? Un plan de trabajo. No es la ideología. Si aquí vemos cuál es la ideología de todo lo que estamos aquí, son trocitos. ¿Pero qué los unifica a ustedes? Hacer un buen programa. Roberto, primero felicitarte por tu ingreso al comité político. Muchas gracias. Va a ser muchas gracias. De mucho. No. Lo primer lugar era para Robert de la Cruz. Yo quiero felicitarte, Roberto, de verdad. Y quiero, como sé que estás muy ligado al tema de los medios de comunicación, a la estrategia. La motivación, de acuerdo al señor Homero Figueroa, del retiro de la reforma, estuvo motivado en el bajo nivel de popularidad del gobierno. O sea, esa fue la motivación fundamental. Las encuestas arrojaron de que ha perdido 30 puntos. Correcto. Perdió 30 puntos por esa tontería. ¿Cómo es por posible ese mal manejo comunicacional? ¿Cómo es posible manejar entonces un Estado fundamentado en el nivel de popularidad, no en función de la realidad social, política, económica o las necesidades de ese Estado? No, porque se manejan muchas realidades. O sea, usted tiene que tomar en cuenta la opinión de la gente. Usted no puede gobernar ignorando la realidad, porque usted gobierna para la gente. Yo no puedo plantear que ahora voy a obligar a todas las personas, que me gusta mucho comer huevos, yo me como 2 huevos diarios. Pero la motivación... No puedo obligar a todo el mundo, no puedo obligar a todo el mundo a comerse 6 huevos. Y la gente me dice, no, pero no seas loco, Machena. O sea, yo tengo que tomar en cuenta a la gente. Entonces, los sondeos de opinión lo hace todo gobierno. Nosotros lo hacíamos como lo hace este gobierno, ¿eh? Midiendo cuál es la situación, porque tú estás gobernando con la gente. Pero, Roberto, lo que me refiero, y disculpa, es que la motivación fundamental no fue alrededor de la opinión de la gente, sino en función de la caída de la popularidad del presidente, de acuerdo a la motivación que se da de la propia presidencia de la República, sí. Lo dice el propio Homero. Quizás estuvo mal dicho. Bueno. Quizás estuvo mal dicho, pero la realidad fue esa, de que él efectivamente estaba diciendo la verdad, en el sentido de que ese traspié del gobierno le provocó una caída en la aceptación de la ciudadanía en el orden de un 30%. Le causó eso, sí. Los empresarios son de todos los gobiernos, y usted habla de que se ha producido una ruptura del empresariado con este gobierno, que no estuvo de acuerdo en su momento con la propuesta de reforma fiscal. En el caso de ustedes, esos empresarios que usted dice que ya no están conformes con el gobierno, que ya no están de chupe usted y déjeme el cabo con el gobierno, ¿ustedes tienen alguna estrategia para recuperar esos empresarios que fueron de ustedes en su momento? Porque al final esos empresarios son de sus intereses, ¿no? Sí, pero nosotros como partido del sistema, nosotros servimos a todos los intereses, porque, o sea, nosotros procuramos que tanto las grandes empresas como las medianas, las pequeñas, los asalariados, los productores del campo, los obreros del campo, también prosperen. O sea, que tenemos políticas hacia todos ellos. Y debo decir lo siguiente, mucho se dice, como un lugar común, de que el PLD se desconectó de la sociedad dominicana. Eso se afirma y se dice de una manera cuasi deportiva, ¿no? O sea, como un hecho, ¿no? El PLD se desconectó. Y lo dicen muchos dirigentes del PLD. Sí, lo digo, porque siempre hay personas que repiten cosas porque le parecen que son razonables, ¿no? Se desconectó. El PLD... se oyen bonito. Sí, también, o sea, que además, mira, conceptualmente, o sea, mira qué bien, o sea... me da vídeo, y mercadológicamente, mira qué bien, claro. hay que conectar todo aquello, ¿no? Se oye bonito, ¿no? Se oye bonito. Es como la palabra conversación, que es mucho más bonita que discusión, es una palabra ya odiosa en estos tiempos, ¿no? O sea, vamos a conversar, no vamos a discutir, ¿no? Entonces se dice eso, pero en realidad eso no fue el fenómeno que ocurrió. Fue la sociedad la que se desconectó del PLD. Fue la sociedad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, de que no ha habido un cambio de programa del PLD. El PLD sigue siendo el mismo, con su mismo programa,
con sus mismas políticas. ¿Va a seguir el mismo camino entonces? Claro que vamos a seguir el mismo Sí. camino de crear 27.000 escuelas, remozar los hospitales públicos. ¿Pero de dónde? ¿Del gobierno? Sí, claro, a eso me refiero. Es decir, el PLD no ha cambiado su esencia política. Pero la cercanía, lo que yo quiero saber, Roberto, Entonces, ¿ustedes tienen algún plan de cercanía con esos empresarios? Que esos empresarios, si no apuestan al PRM, a alguien tienen que apostar. Ellos vendrán. Nosotros lo que tenemos que hacer nuestro trabajo y decir lo que le decía a Susana. Nosotros tenemos que explicar el porqué de las cosas y plantear alternativas. Ese es nuestro papel. Yo te presento. Si tú estás de acuerdo conmigo, qué bien. Y si no estás de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Esas son mis ideas. No te voy a decir como Groucho Marx, es que te voy a presentar. Si no tengo otras. Exactamente. No te voy a decir eso. Sino que esas son nuestras posturas y ellos vendrán y se acercarán. Porque la situación los acerca. Fíjate cómo la gente a veces se vuelve nostálgica. Dice, caramba, esto no pasaba en el gobierno del PLD. Esto no pasaba. Nosotros lo advertimos, lo dijimos en el 20. Nosotros hicimos nuestro papel en el 20. Le dijimos, mira, puede pasar esto en República Dominicana. En el 24 lo repetimos igual. Puede pasar esto. Y pasó. La gente no lo creyó porque creyó lo otro, se creyó las mentiras del PRM, se creyó que los policías podían ganar los sueldos que había prometido, de que aquí iba a haber transparencia, de que aquí iba a haber un manejo adecuado. Se lo quiso creer. Entonces, esa es la lógica de las masas, esa es la lógica de los pueblos. Eso pasa, no solo aquí, sino en el mundo entero. Entonces usted tiene que tener la paciencia de entender la evolución del temperamento de los pueblos. Y usted no ponerse bravo. No votaron por mí ahora. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me gusta. Pero yo me siento tranquilo porque nosotros hicimos nuestro trabajo. Lo hicimos del gobierno, hicimos un excelente gobierno, pero la población, por las razones que ella tuvo, nos sacó del poder. Probablemente si nosotros hacemos el trabajo como tenemos que hacerlo, ella nos mire y nos vote en el año 28. Y para eso es que estamos trabajando. Pero si no lo hace, tranquilo, seguimos haciendo nuestro trabajo. A mí me gusta lo que usted dice porque, querido amigo Marchena, se reiteren que seguirán igual. En el marco de esa ruta de igualdad hay nostalgias preferidas, porque independientemente de la conclusión del 10º Congreso, Reinaldo Pared Pérez, y que haya hasta un precandidato presidencial como Francisco Javier García, vemos que siguen los desprendimientos en el PLD. Basta ver a Juan Julio, que fue candidato a senador en la Altagracia, que se va. Incluso el mismo Julito Jacín decía aquí que de cara al 28 el hombre es Leonel. Entonces, en esa dirección y en esa dinámica, un PLD de un 10% contra una fuerza del pueblo de un 30% prácticamente, ¿está el PLD preparado para reconciliarse con Leonel a ver si puede llegar al poder o seguirá la ruta de la división? En el año 94, nosotros sacamos 13%. Como consecuencia del gran desempeño del año 90, ¿verdad? Nosotros, la población probablemente advirtió en el PLD, ante la situación que se dio con Balaguer y Juan Bosch, advirtió de que el PLD no tuvo el comportamiento más adecuado frente a lo que ocurrió y nos sancionó electoralmente y pasamos a tener un 13%. Pero gracias a la inteligencia política de los compañeros del comité político encabezados por Danilo, Temo, Leonel en ese entonces, logramos entonces volver en el año 96. Pasamos de un 13 a un 38 y le ganamos a José Francisco Peña Gómez, un titán de la política, ¿verdad? Y después de eso gobernamos 4. Después surgió aquella idea de los comesolos, que no éramos comesolos nada, nada de comesolos. No lo éramos comesolos. Si ha habido un partido solidario que ha pensado en la gente sin distingo de color político, ha sido el PLD. Nosotros ayudamos a todo el mundo en las visitas sorpresa, con el plan social. Nunca le preguntamos a nadie de qué partido pertenecía. Pues eso fue después, pero los comesolos fue en 96. No, pero los comesolos iban para no humillar a las familias empobrecidas, iban a su casa de noche. A entregarle la... Igual se hace ahora, disculpe. No, pero está bien, si lo hacen ahora, magnífico, entonces no están siguiendo el ejemplo. Lo que quiero decir es lo siguiente, que... La social está así. Sí, yo lo sé, un soberano escándalo. No humilla. Exacto. Jaime fue que lo validó. Sí, pero bueno, lo que estoy tratando es de recorrer el trayecto, ¿no? Nos sacaron con Comesolo y volvimos y gobernamos en total 20 años. Gobernamos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tú decir que el desempeño de un candidato a la presidencia que obtuvo
un 10% no quiere decir que ese sea el cariño que le tiene el pueblo dominicano o el agradecimiento que le tiene el pueblo dominicano a su desempeño. Entonces nosotros estamos confiados y seguros que hay una oportunidad, si nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer con la gente, si hacemos el trabajo que tenemos que hacer con la gente y reactualizamos nuestra estructura que quedó muy lesionada, porque estábamos funcionando como partido de gobierno, tenemos que hacer el tránsito, el crossover de partido de gobierno a partido de oposición, que implican muchos cambios, desde ser un partido de bajo costo, desde un partido que se ocupe de darle cariño a su gente, de integrar, de armonizar, que es muy distinto, porque cuando tú estás dedicado a las tareas de gobierno, en este caso tú eres el director, tú eres el administrador, el subadministrador, ya tú no eres el presidente de intermedio, o sea, es en esa condición que te van a visitar. Entonces hay que hacer ese cambio, ¿no? Entonces yo no veo ningún inconveniente. Entonces cada fuerza política, tú mencionas a la fuerza del pueblo, cada fuerza política que haga su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Yo no quiero opinar de otra fuerza, no, si van bien o van mal, o sea, no. ¿Qué opina Julieta? No es mi interés. No, Julieta puede hablar lo que quiera. Claro, sí. Aquí todos podemos hablar lo que querramos. Sí. ¿Opina Julieta? Sí, Marchena, tú sabes que en estos momentos hay todo una efervescencia con el tema de los alquileres. Sí. De instituciones públicas. Sí. Tanto que incluso en el Cibao se está hablando ya de un encendido de velas en un espacio muy simbólico que es en el Museo 26 de Julio de Moca, donde se le dio muerte a Lili. Y ahí se quiere hacer un encendido de vela como una expresión de lo que la población aborrece y rechaza, el tema de lo que detonó todo esto, que fue verdad, lo que salió del edificio que aloja las oficinas de la OPTI, que dirige Bartolomé Pujals, por cierto, un activista de la sociedad civil, que bueno. Entonces, aquí Khalil, por ejemplo, ha dicho muchas veces que él dice que eso es una decisión correcta del gobierno, alquilar en la modalidad en que lo está haciendo. ¿Tú consideras que es correcto que el gobierno alquile o que compre? ¿Cuál es tu posición? Esa dicotomía entre alquile versus compra no debe existir en un Estado, porque se dan circunstancias incluso particulares. Tú inicias un negocio como el de Zonas Francas, viene una empresa extranjera, entonces tú alquilas espacios porque son capitales móviles, se mueven de un lugar a otro. Entonces tú no vas a invertir un bien de capital, un dinero de capital, cuando tú puedes alquilar y tú entonces no te descapitalizas. Pero en la cotidianidad nos pasa lo mismo nosotros. Si no podemos comprar una casa y necesitamos mudarnos, pues alquilamos una casa, ¿no? Entonces eso es esa dicotomía, ¿verdad? No debe existir. O sea, yo soy de los partidos, es como lo de la tortilla española, que hay un debate en España, que si lleva cebolla o no lleva cebolla. No, esto no es que si yo soy de los partidarios de alquiler y tú eres el partidario de la compra. No, hay que ver cada circunstancia. Entonces, ¿cuándo un gobierno puede alquilar? Bueno, si no dispone. Si el programa es transitorio, un programa no es una institución, no es un ministerio que tiene una durabilidad determinada, no, este es un programa que puede durar tanto tiempo, y ese programa tiene fondos extranjeros, financiamiento del BID, del Banco Mundial, etcétera. Tú estableces si tú puedes comprar, vale la pena comprar o no comprar. Probablemente la solución sea alquilar. Ahora, evidentemente tú tienes que ver cuáles son los términos del alquiler, buscar las mejores condiciones para el Estado. El Estado puede negociar, el Estado tiene una ventaja que es la fuerza económica con mayor poder de mercado. O sea, yo tengo un poder de mercado enorme, yo puedo negociar en buenos términos a favor del Estado. No es lo mismo que negocie una institución como tal, a que a nombre del Estado usted pueda tener una política de alquileres en la que usted negocie con grupos determinados, ¿no? Entonces usted puede lograr mejores alquileres. Si el asunto usted dispone de capital y puede hacer una inversión, por ejemplo, del 911 amerita que se haga una inversión porque es un programa duradero que va a durar, ¿no? Y queremos que se amplifique y que se extienda a todas las provincias, ¿no? Entonces,
es lo primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted tiene también un Estado. Ahora mismo, el PRM como fuerza política en el Estado, al parecer, es de los partidarios de que el Estado no debe hacer inversiones de capital, sino que la debe hacer el sector privado, las empresas privadas, que es una concepción que está en discusión. O sea, dentro de las concepciones neoliberales está de que el Estado lo que es un regulador, y un reasignador de recursos. Entonces, usted lo que tiene es que estimular al sector privado para que haga las inversiones. Entonces, dentro de esa lógica se puede entender lo que ellos están haciendo. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es que el sector privado construya eso y nosotros se lo alquilamos, y estimulamos el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos alquileres? Alguien ha preguntado, porque estamos viendo a Bartolomé, tal y cual. El problema es que él no fue la persona más adecuada para defender eso, porque se excedió en calificativos muy fuertes. ¿Y en descalificativos? Descalificaciones. Y entonces la gente, te estoy esperando en la bajadita, o sea, es que te estábamos esperando en la bajadita, en los medios de comunicación y la población, porque tú eres un bocadura. Entonces, si tú eres un bocadura, tú tienes que andar finito, en el borde del asunto, pero andarte con cuidado. Y evidentemente se vio involucrado en esta situación. Eso tampoco ha ayudado al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, con este tema, ¿no? La persona en cuestión, que ha sido un pushing back ideal. O sea, ha sido un pushing back ideal. Pero yo lo que veo en esto es una concepción del manejo del Estado, de privilegiar las inversiones privadas, y que el Estado que el Estado ponga a un lado el fortalecimiento de sus capacidades resolutivas, más que, en este caso, de reasignación de recursos. O sea, sector privado invierte, que yo te alquilo, y yo desarrollo tus proyectos, ¿no? Como un criterio. Yo particularmente entiendo que las cosas no son ni una ni otra. O sea, en algún caso usted puede favorecer la inversión del privado. Bueno, yo te alquilo porque es más conveniente, más rentable. Es verdad lo que dice en parte Jaime Ariste Cuder, que en algunos casos es mucho más rentable alquilar. Pero se ha armado un soberano escándalo por los montos. Pero no solamente por los montos del escándalo, es que la indignación popular necesitaba un pretexto, cualquier cosita que ocurriera, para expresar su furia, su rabia. O sea, yo que me estoy comiendo un cable, que voy al supermercado, que no puedo pagar el alquiler, que no puedo pagar el apartamento en el banco porque me subieron las tasas de interés, entonces esta gente alquilando para que otros hagan buenos negocios, porque usted dice, bien, yo tengo una plaza comercial, no tengo a quién alquilar, metí la pata creando esta plaza comercial, tengo muchos espacios vacíos. Tú que eres funcionario del gobierno, ¿qué te parece si tú me alquilas y me metes el negocio ahí? O sea, también hay todo eso, ¿no? Entonces, para mí lo que me preocupa es una visión muy, muy dicotómica, de que alquilo versus compra. No, la realidad es mucho más flexible. Tú estás estrenando tu papel como miembro del comité poderoso, ¿no? Todavía. Poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un proceso que todavía no culmina con la selección de las autoridades del partido. Falta todavía elegir o ratificar las secretarías. Faltan los miembros del comité central también del exterior, que precisamente hay una queja, y es que un grupo importante del comité político y cabezas de secretaría, como el caso de la Secretaría de Organización, la secretaría que tiene que ver con las relaciones también en el exterior, que ocupan nuestros amigos Mayobanés y Alexis, ¿verdad? Sí. Y un grupo de gente muy cercana al presidente del partido, Danilo Medina, está acompañando a una persona que ha decidido lanzar una precandidatura y está aprovechándose del partido para convocar en nombre del partido de manera institucional y así lograr conseguir adeptos para esa precandidatura. ¿Tú qué opinas de esa situación? Que esas son situaciones que deben regularse para la mejor salud del partido. Porque miren lo que pasa. Nosotros hemos ratificado a Danilo Medina como presidente del partido y a Johnny Pujols como secretario general. Amigo mío. Sí, y de todos nosotros. Y Danilo también, sí, mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No hay una regulación hasta este momento
que establezca los límites, los alcances del activismo de los precandidatos. Vuelvo y digo, un partido, como todos los partidos de República Dominicana, afectados por la privatización de la política, un partido como el PLD, como los otros partidos también, en el que lo que importan son los intereses individuales. Pasa lo que está pasando, las candidaturas del PLD tienen su equivalente en las candidaturas del PRM igual. Es lo mismo, cada cual lo que tiene su proyecto personal, porque entiende que el PLD es una franquicia que yo voy a utilizar para desarrollar un proyecto presidencial. Un uso. Exactamente, sí. Entonces es eso. Entonces usted tiene el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene la Secretaría General ahora del Partido de la Liberación Dominicana? De que el activismo de esos 4 o 5 candidatos que hay ya a la presidencia, sí. Bueno, pero tú tienes a Juan Ariel Jiménez. Sí, Juan Ariel. Tú tienes a Abel Martínez. Juan Ariel está haciendo reuniones ya. Sí, ¿verdad que sí? Allá en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí. Tú tienes a Abel Martínez también. Cógete con cualquiera, nada más te lo digo. No, cógete tú, que te gusta mucho. Venía a estar acusando de vaina. No, invente usted. Porque no es verdad que Juan Ariel, si Juan Ariel tuviera en eso, que fue el que más ha votado, no tuviera así. Claro que tiene derecho, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo que él lo quiere enfrentar, como él no pudo con Francisco Javier, quiere ponerme al muchacho para que me lo coman, pendejo. Yo puedo con todo el mundazo y estoy diciendo aquí que Juan Ariel está haciendo reuniones y está correcto y está bien. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Permíteme. No, yo soy un comentarista de la Z101 y del gobierno de la mañana. Para que estemos claros. Es verdad. Yo sí. Permíteme explicar la situación. ¿Por qué entiendo que debe regularse? Tírame, ven. Que pare de sufrirse, Felipe. Por favor, respeten a Roberto. No, por eso está bien. Roberto conoce. No, nadie le ha faltado los paquetes, tú sabes que. Dale, Roberto. No, yo lo que quiero decir es que me permitan explicar por qué digo que debe regularse. Porque con la elección, qué está pasando, con la ratificación de Danilo Medina y de Johnny Pujols, se abre una esperanza dentro del Partido de la Liberación Dominicana que logremos provocar o desatar un proceso unitario, de que hay una convergencia de compañeros y compañeros que entendamos que debemos adoptar el plan de Johnny Pujols. El plan de Johnny Pujols fue votado, un plan de formación política, un plan de descentralización, de regionalización del partido, y a todos los candidatos del PLD, llámese Francisco Javier, Abel, Juan Ariel, Charlie Mariotti, Charlie también. Digo yo, el que fuere, ¿no? El que fuere. Le conviene tener un partido fuerte. Sí. O sea, porque ese es el portaavión donde van a aterrizar, ¿verdad? Y donde van a despegar. Entonces, todos ellos tienen que ponerse de acuerdo con el secretario general para que el plan del secretario general pueda desarrollarse, porque a ellos les conviene. Y tienen que regular, tienen que tener límites, porque esto no es una sabana donde cualquiera haga lo que sea, porque si no se va a perjudicar el partido. ¿Cuál es el riesgo? Que el activismo de los precandidatos, cuando arranque en enero, febrero, marzo, lo que fuere, pues disminuya, ningunee la labor de reconstrucción, de refundación, como la hemos definido nosotros, del PLD. Entonces, por eso es importante poner contenes. No es que se prohíba nada, no, prohibición nada. Sí, reglas. No es que se prohíba nada, porque todos los compañeros dinamizan, entusiasman, siembran esperanza. Eso es bueno, siempre es bueno. Pero hay que ponerle, ¿verdad?, reglas. Sí, usted como estratega y vocero, que le tocó en su momento desarrollar esa función, ¿cómo valora la función de vocería del actual vocero Homero Figueroa? Y específicamente, ¿cuáles son las funciones que debe ejercer un vocero, que tiene un vocero? De comunicación de un estado, de un país, de un gobierno. En otras ocasiones me ha tocado explicar eso y he hecho acopio de la experiencia desde Balaguer hasta la fecha. Cada gobierno tiene su política de comunicación que usted no la puede evaluar, decir, esta es buena y esta es mala. Y en ese no, exacto, porque depende de las necesidades de cada gobierno. O sea, cada gobierno tiene su política de comunicación. ¿Quién recuerda quién era el vocero de Joaquín Balaguer? ¿Alguien lo recuerda? Joaquín Balaguer. Sí. ¿Dónde daba la rueda de prensa Joaquín Balaguer? En el Mirador caminando. O en alguna inauguración. O sea, que el vocero del gobierno es Luis Abinader, por ejemplo. Entonces, en el caso de Leonel Fernández, usted tenía a Rafael Núñez
y usted tenía también a Omar Lilian. ¿A ti se te tuvo al principio y renunciaste? Sí, pero tú estabas ahí. Yo lo fui también, pero Por durante eso. 27 ¿Pero te meses. quitaste? No, porque cuando Danilo renunció... 2 años y pico. 27 meses. 2 años y pico. Renuncié porque yo le había prometido a Danilo Medina de que cuando él se involucrara en su proyecto político yo saldría del gobierno. Hombre leal. Entonces, bueno, lo que quiero decir, entonces, si ustedes se fijan en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, ¿quién era el portavoz del gobierno? González Fabra. González Fabra, ¿verdad? Se recuerda porque jugó un papel importante González Fabra. Pero fíjense la relación entre González Fabra y Jorge Blanco. En el gobierno de Hipólito, ¿quién era el portavoz del gobierno? Hipólito. No, había uno. Juan Manuel García. Pero todo el mundo a quien recuerda es Hipólito. Pero todo el mundo a quien recuerda es Hipólito, porque una persona locuaz, él mismo hacía su portavoz. En el caso de Danilo Medina me tocó a mí, ¿verdad? Pero es por la misma relación, o sea, cada presidente tiene su característica. En el caso de Luis Abinader, él está siendo su propio vocero. Él está siendo su propio vocero. De manera que Homero está relegado a funciones menores. ¿Me explico? ¿Cómo cuáles? No la sé, pero no se advierte. No se advierte. Es el turno. Pero no lo estoy diciendo de manera, perdóneme, no lo estoy diciendo de manera despectiva, ¿no? Lo que quiero decir es que las fichas se colocan donde lo necesita el ejército. Y el gobierno está librando una batalla política, una batalla comunicacional. Hay estilos. Entonces, exacto, hay estilos y hay necesidades. Nosotros no necesitamos los montos de publicidad que necesita este gobierno. Este es un gobierno en dificultad. Por lo tanto, necesita 10.000, 12.000 millones en publicidad. Lo necesita. ¿Por qué? Porque no necesita... O sea, que tú estás de acuerdo. No es que yo esté de acuerdo. Una cosa es la necesidad. Okay. Una cosa es la necesidad y otra cosa es que sea justo. ¿Me explico? O sea, el gobierno lo necesita para poder sobrevivir. Pero también le tocó un momento determinado en la que los grandes medios de comunicación que pasaban por una crisis de modelo económico requerían de fuertes inversiones publicitarias para salvarlos. El grueso de los medios de comunicación en República Dominicana están en crisis. ¿Cuál periódico de República Dominicana es rentable? Pregúntense ustedes. ¿Cuál es el programa? Entonces, había un reclamo. ¿Ustedes no recuerdan a Juan Bolívar Díaz? Desde la misma Marcha Verde, que decía que el propósito de llegar al gobierno también era rescatar a los medios de comunicación, a los grandes medios. En el caso nuestro, nosotros privilegiábamos a los microempresarios de la comunicación porque entendíamos que los grandes, no, te lo puedo justificar y explicar, los grandes medios tienen el capital y tienen las relaciones para agenciarse con el sector privado de los anuncios. Pero aquel que es despedido de un programa de radio, despedido de un programa de televisión, que no quiere hacerlo mal hecho y alquila media hora en un programita de radio o en un canalito de cable de un pueblo, también merece la atención del gobierno. ¿Sabe por qué? Porque es todo un tejido comunicacional que existe en el territorio, que también es sostén de la gobernabilidad. Un gobierno no puede llevarse de rating. Si un gobierno se lleva de rating, comete un gravísimo error. Gravísimo error. El problema es llevarse también a veces de la conveniencia política, pues entonces convierte la publicidad en una captación de otra cosa. No, porque la publicidad... Mientras que una publicidad sí, pensando en rating, la integra donde su producto se ve. La manera como nosotros la manejamos, y tú puedes ver todo, desde el año 2013 publicábamos la inversión en cada medio, número de teléfono, cantidad que recibía, monto que recibía por año, un mapa de todo el país. Y te voy a explicar por qué. Nunca le pregunté a ningún microempresario de la comunicación a qué partido pertenecía. Incluso... A mí no me preguntaste, ¿no? Incluso no. Lo que sí entendíamos era cuál era el drama que estaba existiendo ahí. Nosotros, la publicidad no es simplemente difundir anuncios, difundir un mensaje. No sabemos que otra cosa. El presupuesto publicitario es un pastel que tú tienes que utilizarlo también para el fomento de los pequeños y los micronegocios de la comunicación. Entonces, tú tienes que entender que también tiene ese rol. Señor Marchena, lo que pasa es que los grandes medios se amparan en el rating para acaparar el presupuesto publicitario. Y eso no es correcto. Señor Marchena, cuando esta administración llegó al poder en el 2020, una de las cosas que se decía con razón, creo, era que todo este tiempo que se había pasado en la oposición, sobre todo le había hecho tener una difícil curva de aprendizaje del uso de las herramientas dentro del poder, dentro de todo el tema del ordenamiento jurídico, dentro de los procedimientos burocráticos,
Entre muchas otras cosas que yo creo que con mucha justeza se le ha criticado y se le sigue criticando. Yo creo que se puede de alguna manera invertir ese fardo y pensar que un partido que se pasó 16 años en el poder, parece que por algún momento también se le olvidó un poquito hacer oposición o desde la oposición maniobrar. Y uno de los aspectos que parecería dar razón a esa visión es el hecho de que 2 elecciones después uno escucha en sus respuestas, en las respuestas de algunos compañeros suyos, un relato similar a que, bueno, la salida del poder fue incidental o accidental, mas no tiene que ver con razones propias de manejo que pudo haber mejorado y que todavía hoy en el año 2024 el pueblo se equivocó. No. En su elección castigó en demasía, los pobres no salieron a votar. Parece que eso no ha cambiado 4 años después en la reconstrucción de un nuevo mensaje y de construir mensajes, usted sabe, que pueda conectar con una base importante de esta población que está un poquito cansada como del mismo accionar, pero de diferentes partidos políticos. Mira, yo a veces me pregunto, la mirada que le hacen hacia el Partido de la Liberación Dominicana, esos sectores, es muy distinta a la que miran con la Iglesia Católica o con los protestantes. O sea, te puedo decir, en la Iglesia Católica se han dado casos de pederastas, de abusos. Y en la protestante también. La protestante también. Y alguien le ha dicho a la Iglesia Católica que no conecta. Alguien le ha dicho a la Iglesia Han perdido muchos fieles. Han perdido muchos fieles. Hay crisis de vocación, ¿verdad? Sí, hay una situación difícil. Hay esos casos. Y han donado muchos infieles. Nadie está cuestionando el credo de las iglesias. Para cambiar el Papa a veces. ¿Cuál Papa? Cuando muere. Solo cuando muere. Sí, pero, o renuncia. ¿verdad? Sí, o renuncia. O los obispos. O renuncia, o sea, administrativamente, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer ajustes. Entonces, tú tienes que entender también de que tú no puedes ni demonizar, ni deificar. Ni leyenda blanca, ni leyenda negra. Al pueblo. O sea, esto de que Vox Populi, Vox Dei, eso es relativo. Eso es relativo. La voz del pueblo es la voz de Dios. No, eso no es verdad. Eso es relativo. Eso no es verdad. Okay. Eso no es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la realidad te lo demuestra. O sea, sí. Pero es que cuando conviene parecería que el pueblo es sabio. No me conviene, es una masa dispersa. No. Eso es un recurso retórico. El pueblo es sabio, tal cosa. El pueblo tomó una decisión en un proceso al que fue convocado. Correcto. Yo te presento A, te presento B. Él prefirió B, pues eso fue su decisión. Pero eso no demuestra que fue sabio escogiendo B, sino que él tomó libérrimamente, democráticamente, tomó la decisión de irse por B. Si se hubiera ido por A, por A. Era mejor. Ahora, los poetas, los del discurso encendido y florido, te dirán, el pueblo es sabio, toda esa tontería que a veces dicen tribunos y sobre todo muchos abogados que se inclinan por esa... Abogados, por ese florido, sí, porque es parte de ese lenguaje florido. Pero sabemos que no es verdad. La vocación tanto de las iglesias como de los partidos políticos es transformar unos el alma y otros la situación económica de la gente. Entonces, nosotros lo que procuramos es transformar. Entonces, aquellos que me dicen, usted tiene que parecerse a la gente. ¿A parecerse a cuál gente? Jaime David, ¿qué dice eso? Perdón, pero escúchame. ¿A cuál gente tú te quieres parecer? Nosotros lo que queremos es transformar la sociedad. Nosotros nacemos como partido político con una vocación transformadora. ¿Entiendes? Entonces, si tú me dices, no, pues yo quiero parecerme que a la miseria de quién, del violador, del analfabeto, del maleducado, del agresor, del insolente, a ese que nos queremos parecer. No, hay sectores en la población que son personas educadas, decentes, trabajadoras, a esas sí no queremos parecer. Transformar ese otro segmento. Por supuesto, y queremos crear una convivencia armónica donde todos nos podamos llevar bien, donde todos nos respetemos, donde todos tengamos el derecho a prosperar, no solamente unos cuantos. Esa es la vocación de un partido político, desencadenar esos procesos. Entonces, yo cuando oigo esas tonterías de que el PLD tiene que parecerse a la gente, no, el PLD no tiene que parecerse a la gente. El PLD lo que tiene que ser un instrumento efectivo de la gente para su superación y para su mejor convivencia. Y esa es la tarea que nosotros tenemos. Y esa fue la razón por la que nos constituimos. De manera que yo no soy de los que creo que esto de Vox Populi, Vox Dei, no, eso no es verdad. No. Vamos con el permiso de nuestro invitado, Roberto Rodríguez Marchena. Una breve pausa. Cuando retornemos, vamos a continuar con una ronda de preguntas y respuestas para seguir conociendo todos estos temas, tanto del Partido de la Liberación Dominicana, como también su opinión como miembro del comité político sobre los temas de actualidad. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cunha.
crece, el indicador IMAE lo estoy revisando aquí, creció 5.1 de enero a septiembre, el Producto Interno Bruto 4.9%. Yo creo que por donde pudiera irse el PLD es el manejo de la economía. Sin embargo, la economía está bien ahora mismo. O sea, ¿cuál pudiera ser la estrategia de ustedes de oposición? Podemos entender que hay problemas institucionales, muchas decisiones que se echan para atrás y para adelante. Lo que tú dices que puede ser mal, el dejar la reforma fiscal en el fondo para el pueblo más pobre, fue positivo porque esa reforma la podía perjudicar. ¿Qué tú opinas de eso? No, yo te decía, Susana, de que realmente se necesita una nueva fiscalidad que permita que los pequeños y medianos negocios puedan prosperar, pero también los grandes. Pero una nueva fiscalidad que sea posible, que sea consensuada, que sea analizada por todos los sectores, no a la que se te pueda ocurrir a ti o a cualquier funcionario del gobierno. Eso, así no se hace, porque gobernar, cuando usted tiene la vocación de gobernar y no crear una fractura social, un descontento, ni crear turbulencias innecesarias, en un mundo tan volátil como hoy, o sea, miremos todos los problemas que tienen los Estados Unidos. Veamos que República Dominicana tiene que insertarse en una nueva estrategia económica de los Estados Unidos, que es una fuerza mayúscula en la economía mundial, del decoupling, de lo que se hablaba del decoupling, es decir, el libre comercio ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado desde la óptica norteamericana? Porque se ha fortalecido China. Claro. ¿Entiende? Entonces, las empresas norteamericanas han perdido competitividad y Estados Unidos entiende que tiene que recuperarla. El fenómeno Trump no se puede entender sin eso, sin el descontento que hay en el Estados Unidos, en distintos estados, porque entienden que la federación no está funcionando bien. Se ha hablado incluso de secesión, o sea, de que algunos estados consigan mayores autonomías, California, que Florida, que lo otro, porque la dimensión de cada uno de esos estados es superior a de cualquier estado latinoamericano. Un estado como California, por ejemplo. Todos los PIB de los estados norteamericanos. O sea, estamos viendo que hay tensiones en los Estados Unidos. Es decir, la impronta de pronto no es una loquera ni una tontería. O sea, no podemos entenderlo así. Entonces, hay todo un fenómeno del nearshoring y el friendshoring que la República Dominicana, y esa es mi queja, de que en la Cancillería Dominicana, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no haya un equipo de hombres y mujeres dedicados a ver cuáles son las oportunidades que pueden tener las empresas dominicanas dentro de esa nueva estrategia, para que no se vayan para Costa Rica o México, sino para que vengan a la República Dominicana. Y olvidarnos de otras tonterías. La economía, tú dices que va bien por el crecimiento, 5% este año, pero ¿la economía de quiénes? Porque es lo que pasa, o sea, todo gobierno, y el nuestro vio eso, también vivió periodos de crecimiento, pero usted tiene que exorcizar los demonios que produce esa economía en crecimiento, que es la concentración de capital, claro, y mayores desigualdades. Entonces usted tiene que tener políticas desde el Estado redistributivas, es decir, el papel resolutivo del Estado usted tiene que acrecentarlo. Entonces lo que estamos viendo es que, bueno, hay crecimiento económico por ese lado. Bien, perfecto, muy bien, yo me alegro. Las remesas van a llegar a superar los 10,000 millones. Qué maravilla, maravilloso, todo eso le da estabilidad a la República Dominicana y muestra la solidaridad de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Todo eso está bien, pero donde la queja es mayor, y por lo que yo digo que la economía no va bien, es porque el Estado no está preocupándose por la economía de los chiquitos, de los pobres, de la clase media que está sufriendo. ¿Han bajado los precios como prometió este gobierno? De los alimentos, de las medicinas. ¿Han bajado? No han bajado. Entonces, usted no puede hacer un diagnóstico macro de la economía, donde unos crecen 10 y otros crecen 2, y usted me saca un promedio y me dice, crecimos 6. No, yo crecí 2, tú creciste 10. O sea, sabemos que los promedios son siempre injustos, ¿no? Entonces, mi queja, ¿cuál es? De que efectivamente han descuidado las políticas que amortiguan, que permiten exorcizar los demonios que se crean en una economía de mercado capitalista como la nuestra. En cuanto a la fuga, me refiero a la volatilidad de las inversiones financieras. Si yo no sé si me le van a aplicar a los certificados financieros que yo tengo en República Dominicana un impuesto, sí o no, yo los muevo.
O sea, déjame irme para Panamá, déjame irme para Bahamas, para cualquier sitio donde yo tenga estabilidad, garantía. Y es natural, el capital va allí donde pueda maximizar su renta. Entonces, esa incertidumbre, Susana, que todavía persiste, porque no sabemos. Lo que se nos ha dicho es, por maleducados, por desobedientes, yo lo voy a castigar. No le voy a hacer el puente que le prometí. Por ustedes estar fastidiando, no le voy a hacer tal cosa. Esa ha sido la respuesta del gobierno. Al niño maleducado, travieso, desobediente. No, eso no puede ser. Estamos hablando de una economía madura como la República Dominicana, en la que tienen presencia capitales importantes. La era Trump y su impacto en la República Dominicana, Roberto. Bueno, va a depender de la capacidad del gobierno de entender ese fenómeno y aprovecharlo. Nosotros lo que tenemos primero es que entender nuestra insularidad y nuestra pequeñez. Y entonces desarrollar una diplomacia inteligente y olvidarnos de todo esto, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar? Nuestro principal socio son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, o sea, nosotros no podemos perdernos ahí. ¿Cuáles son las oportunidades que nos ofrece estas nuevas orientaciones económicas en los Estados Unidos? Y buscar aprovecharlo. Lo que va a hacer Trump, usted puede decir, bueno, va a volver al aislacionismo. Es que él tiene que recuperar, tiene problemas con las carreteras, tiene problemas con la infraestructura. ¿Usted ha visto las infraestructuras que hay en China? ¿Ustedes han visto eso? Ya aprobaron un tren de alta velocidad a 1.000 kilómetros por hora que reduce el tiempo entre Beijing y Shanghai a 1 hora y media. O sea, todo. Es una cosa impresionante. Entonces, la reflexión que están haciendo dentro de los Estados Unidos es que tienen que pensar en ellos mismos. Y es natural. En algún momento tenían que... Para reorganizarse. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tiene la República Dominicana? Vamos a acercarnos a ellos y vamos a desarrollar una relación estrecha, armónica, para que nuestros capitales se puedan desarrollar. Esa es la tarea. Pero decir que Trump es esto, que es un tipo malo, que es un tipo bellaco y que yo hubiera preferido un demócrata o a Kamala, que me gustaba la sonrisa de Kamala, eso es pura tontería, ¿eh? La realidad es que tenemos a Donald Trump y que entonces tenemos que pichar ese juego y ver cuáles son las oportunidades. Más nada, fríamente. No hay de otro. Y dejar de tener posturas que son muy poco de Estado. Porque cuando usted dice algo, se lo van a sacar porque todo está ahí guardado. Usted tiene que tener cuidado con lo que dice, porque usted tiene que construir relaciones con el otro y tener cautela, tener prudencia y saber cuál es que usted no es fulano de tal, sino usted es un funcionario del Estado Dominicano. Tener siempre esa conciencia. Y a veces los funcionarios aquí olvidan eso. Usted lo ve publicando tonterías en los medios. Usted dice, pero venga acá, usted se olvidó que usted no es José, ni Pedro, ni Miguel. Usted es el ministro de tal cosa. Es eso. Roberto, la semana pasada Leonel Fernández estuvo juramentando a varias personas del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ustedes van a hacer para que no se siga drenando esa militancia, incluso esa dirigencia del PLD, con miras a que Leonel Fernández tiene posibilidades en el 28? A nosotros no nos preocupa Leonel Fernández, ni nos ocupa Leonel Fernández, ni nos ocupa la fuerza del pueblo. ¿Ni quienes se vayan? Tampoco. El que se quiera ir, que se vaya. El que se quiera quedar, que se quede. Y con los que se queden, vamos a hacer el trabajo. Y llegarán nuevos. Y algunos que se fueron volverán. Yo, por ejemplo, encontré con un grupo de compañeros en el momento que Johnny se juramentó en el PLD, que dijo, yo solo estaba esperando que te juramentaras como secretario general para volver al PLD. Y volvieron esos compañeros. Entonces, cuando es como una pareja, si tú dejas de quererme, ¿qué yo voy a hacer? Yo no me puedo molestar. Y por más que yo te diga, mira, que esto, que lo otro, te mando flores, y tú me dices, no, es que ya tú no me haces tilín. No hay manera. Y si quieres volver, te recibo. Y si algún día se te antoja volver, yo estoy con los brazos abiertos y te espero. ¿Tú entiendes? Entonces eso es. Nosotros no podemos mortificarnos por eso, porque es normal. Pase como a Penélope. ¿Quién es Penélope? Penélope que se quedó esperando. Bueno, pues que se quede como Penélope, entonces. Como tú ves, entonces, a nosotros no nos debemos preocupar porque se ha querido maximizar que fulano se fue. Sí, fulano se fue, pero déjame decirte, hay 2 compañeritos que estaban debajo de él. Mira, por Fernando, fin se fue. Usted se puede ir, pero espérate, tranquilo. No, pero espérate. ¿A dónde yo me voy? Óyeme. No, él dice que parece... fulano se fue y yo me fui. Perdón. Lo que te quiero decir es, mira, en las estructuras, a veces se va alguien que estaba entaponándola. Y los de abajo, que eran sargentos. Dicen, no, pero yo ahora accedo a la oficialidad porque hay una nueva promoción. ¿Oíste? Entonces eso se da en la vida.
Es como cuando un competidor se va. Es un cabo. Cuando un competidor se va en el mercado, tú ocupas su lugar. Entonces no podemos dramatizar este asunto de que se va. Eso me acordó una expresión de doña Margarita una vez. Aquí no estamos de generales sin tropa a unos compañeros. No, porque no es que no es eso. No es eso. No trate así a los que nos fuimos. No lo merecemos. Yo no estoy hablando de ningún caso particular. No estoy hablando de ningún. Me siento aludido. No, yo lo lamento. Me siento aludido. Lo lamento que sientas. Porque yo me fui. Que sientas ese dolor. Marchena. Pero lo que quiero decir es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo con los compañeros y compañeras que tienen. Yo le voy a decir, el entusiasmo que hay en el PLD. Yo no lo había visto en los últimos años. En los últimos 5 años, se lo aseguro. Si ustedes ven la participación en las votaciones, fue del 86%. 86. Dígame qué otra fuerza política es capaz de organizar un evento de esas características con una participación de esa manera. Ninguno en la República Dominicana. Usted estaba hablando de Puerto Plata, de la juramentación. Usted pierde a diputado, se desencanta, perdí, te sientes mal, te retiras. Bien, perfecto. Vámonos casi ya. Hay gente que perdió dinero. Vaya con Dios. ¿Que perdió? Que perdió dinero. ¿En la campaña? Claro. O sea, porque cuando tú quieres ser diputado, eres tú que quieres ser diputado. Julieta quedó en la inopia. Tú pichas tu juego, tú es cuarto prestado. Yo a un amigo se lo dije. Yo a un amigo le dije, mira, no se te ocurra aspirar a senador porque vas a tener que hipotecar la casa. Yo no perdí un dineral porque no gasté un dineral. La inopia. Ahora, yo pienso que realmente los partidos deben dar más apoyo a sus candidatos. ¿Y por qué? Porque para eso reciben dinero en la Junta. Sí, pero óyeme, el dinero se hizo. Pero óyeme, Julieta. El PLD recibe 18 y gasta 40. Hay un déficit de 32. Entonces, de 22. Y eso 100, que se lo robó y lo saca. ¿Y quién Esa es la verdad. Por eso tú tienes que tener. Lo que no estoy de acuerdo en esencia es en que una candidatura tenga que salir tan costosa y que entonces el que tiene más recursos se impone por el que no lo tiene, aunque el que no la tenga la mejor propuesta. Tiene toda la razón en la privatización de la política, pero además cualquiera se inventa ser candidato. Usted no ha hecho trabajo comunitario. Y la ahogan, y el poder la ahoga también. Una persona que no hace trabajo comunitario, que nadie lo reconoce como un líder social de su pueblo, que no tiene notoriedad, que no tiene que gastar. Sencillamente yo me llamo Roberto Rodríguez Marchena y me dio la gana, como un capricho mío, ser candidato a senador por el distrito. Y ahora tú firmas como dice candidato. Pero tú vas a ser candidato a senador de un partido. Pero espérate, entonces ¿qué pasa? El trabajo que tú no has hecho en 20 años en la sociedad, poquito a poco, tú tienes que improvisarlo con 3 meses a base de papeleta. Claro, te va a salir carísimo. Claro, tú tienes que fabricar. El tema es que hay gente que tiene 20 años trabajando, tiene mérito, notoriedad y todo. Viene ese otro y atento a saqueta y punta. Pero la sociedad lo elige. La sociedad lo elige. Estoy de acuerdo con Susana. La sociedad no lo elige. Porque se ha encarecido la política. Pero eso yo entiendo que los partidos deben tener una decisión respecto a quiénes van a ser sus candidatos. Gracias. Yo estoy de acuerdo. Roberto Rodríguez Marchena, gracias por esta entrevista interesantísima, movida, divertida. Claro, como debe ser. Entretenida, ¿verdad? Claro, muy entretenida. ¿Te gustó? Claro que sí. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? Maravilla, quisiera quedarme. Bueno, te queda. Vamos a tener un segmento. Dime, Rosendo. Que vuelva a marchar. ¿Quién le llama? Estaban escuchando la entrevista ¿Y qué dijeron? en el Palacio. ¿Y qué dijeron? Lo Te necesitan. hablen con ese hombre a ver si le dan unos cuantos consejos. ¡Llévatelo, Cundo!